y es la historia de Juan el Bautista. Estaba queriendo predicar sobre Mateo 4, pero después me puse a leer Mateo 3 y veía que estaba concatenado con esto, y entonces por eso me alargué un poco. Y en Mateo 3:2, Juan el Bautista se dice que era el primo de Jesús, ¿no? Esa historia sí sabemos quién es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista comenzó a abrir el camino para Jesús. Se dice que iba a allanar el camino a Jesús. Entonces comenzó a predicar y él decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y arrepentirse de nuestros pecados es lo que hicimos, o al menos lo hice yo cuando por allá hace ya muchos años, en el 2014, tenía una vida muy desordenada, con muchos vicios, estaba cansado ya de lo que estaba haciendo y pude arrepentirme de mis pecados. Y sí es verdad que hay luchas, que todos los días es un problema, pero venir a la iglesia nos hace esto, porque el reino de Dios está cerca y nosotros tenemos que volver a Dios. Entonces es una decisión que nosotros debemos tomar en un momento de nuestras vidas para que nuestra vida tenga paz. Y dice: arrepiéntanse de sus pecados, y el que nos ayuda en esto es Jesús. Entonces Juan el Bautista lo planteaba así. Y miren en el 3:8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Entonces cuando nosotros llegamos a Jesús, nuestra vida es transformada. Si antes, no sé, pues gritábamos en la casa, ahora gritamos menos. Si antes no, como les canté esta canción, ¿no? Si antes solo le decíamos a una persona: Dios te bendiga, ahora sacamos 50 centavos, sacamos $1 y le damos a esa persona para que pueda comer. Y comenzamos a cambiar, a transformar nuestra vida. Entonces aquí dice, demuestren con su forma de vivir. Entonces es algo de todos los días, es algo que tenemos que levantarnos y demostrarle a nuestra pareja, a nuestros hijos, en el trabajo, en el bus, en el taxi, en la panadería, a donde vayamos. Dice: demuestren con su forma de vivir. Y ahí es en donde tienen que conocer los cristianos, porque aquí en la iglesia es fácil ser cristiano, ¿no? Ya la alabanza es súper linda, son muy talentosos, Dios les ha dado mucho talento y uno se inspira con la alabanza, pero cuando salimos la vida va rápido y la vida es un poco, a veces, fuerte con muchos de nosotros. Y entonces ahí es en donde dice: demuestren con su forma de vivir. Y Juan el Bautista iba conversando esto y de pronto ya llegó Jesús donde él. Y en Mateo 3:11 Juan el Bautista dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Miren, entonces, cuando nosotros llegamos a Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y por eso la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista bautizaba en agua. Cuando llegamos a Jesús, el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas. Y a través de eso nosotros podemos demostrar en nuestra forma de vivir que hemos sido transformados y, como yo les decía, que nos podemos ahora sí llamar cristianos. Seguimos, cuando Jesús fue bautizado, Juan el Bautista no quería bautizarlo a Jesús. Dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, se posó sobre Jesús y dijo esto: que Él es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Pero todo era lindo, ¿no? La película era linda. La película era linda porque llegó Jesús, Juan el Bautista le abrió el camino, les dijo que se arrepientan a todos nosotros, a los de esa época también, le bautizó a Jesús y dijo: este es mi Hijo amado. Pero miren lo que pasa en 4:1, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que en la vida siempre va a haber tentaciones y siempre va a haber luchas. Miren en el 4:1 que dice: llegó el Espíritu, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y es ahí en donde estamos todos viviendo, porque este mundo el rey es el diablo. Nosotros aquí estamos de paso porque algún rato, cuando nos vayamos a morir, vamos a ir al cielo, pero en este mundo domina
domina la avaricia, domina la codicia, domina el egoísmo. Y ese es el cambio que nosotros debemos hacer en la sociedad, que al ser cristianos nos puedan conocer por contrarrestar esas cosas un poco. Y en Mateo 4:3 dice: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el diablo le tentó a Jesús y le dijo: ya has ayunado 40 días, tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el diablo, como decía el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco. Y miren lo que le dice en otra. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Esto dice en la palabra. Y miren, en la otra tentación dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, le dijo el diablo, si te arrodillas y me adoras. Entonces el diablo comenzó a apoyarle a Jesús, comenzó a decirle cosas que, como Jesús estaba en la tierra, podía ser tentado, podía tener ganas de eso. Y es tan importante lo que ahorita la prédica, este mensaje es como una forma de decirles que la única forma de luchar contra el diablo y de que podamos estar cerca de Jesús es leyendo la palabra, porque es la única forma en la que nosotros nos recargamos. Muchos de nosotros ponemos el celular todas las noches a cargar, ¿verdad? O lo hacen durante el trabajo, cuando se va acabando la batería. Y así mismo es leer la Biblia. Es tal cual como cargar el celular, porque si nosotros no leemos la palabra, no vamos a estar preparados para luchar contra el diablo. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros somos simples mortales. Jesús era Dios hecho persona. Y miren lo que pasó. En cada una de las tentaciones, en Deuteronomio 4:3, a la primera tentación, Jesús le dice, dice, miren, la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Cuando el diablo le tentó, Jesús respondió con la palabra. No respondió diciendo: yo en mis fuerzas lo puedo hacer, o yo soy muy sabio, yo a los 12 años ya peleaba, ya luchaba, ya estaba con los maestros y hablaba muy bien y dicen que yo soy sabio. No, Jesús nunca actuó en sus fuerzas, sino que miren, él utilizó Deuteronomio 4:3 en la primera tentación, y él dijo: la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Se imaginan? El mismo Jesús utilizaba la palabra para responderle al diablo. Y miren esta parte, en la segunda tentación, dice, en Salmos 91:11, dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. No, el 12. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo diablo estaba utilizando la palabra para tentar a Jesús, porque el diablo estaba utilizando Salmos 91:11 y 12. Y por eso les digo que es importante que leamos la palabra, porque ¿qué pasa si el diablo sabe más palabras que nosotros? Difícil va a ser la lucha. Difícil va a ser, porque miren, a Jesús le tentó con la palabra, con un salmo escrito por el rey David. Le tentó el diablo a Jesús. Salmos 91:11 y 12. El diablo utiliza la palabra para tentarnos y para desecharnos de la vida. El mismo diablo utiliza la palabra, y es por eso que yo les digo, debemos leer la palabra, debemos aprender la palabra. Y miren, en la tercera tentación, cuando le dice que todo, aquí en la segunda tentación, Jesús responde también con la palabra y dice: no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él. No podemos nosotros creernos que solo vamos a poder, porque Jesús es el único que nos da. La palabra dice que es el camino, la verdad y la vida. Nosotros, en nuestra sabiduría humana,
No podemos saber cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Solo la palabra nos puede enseñar eso. Y en la segunda tentación, Jesús utiliza nuevamente la Biblia, utiliza la palabra. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos leer más. Y yo con esto no les estoy diciendo que yo leo mucho. Gracias a mi esposa, que por poco me obliga a leer. Pero de ahí, no es que yo diga, ay, qué lindo, y por lo general me voy en bus y voy leyendo un libro, pero no voy leyendo la Biblia. Y no, con esto no les quiero decir que yo soy el que lee la palabra y que yo soy santo y que no, o sea, simplemente es un reto para todos. Primero para mí y también para ustedes, que aprendamos a coger costumbre de leer la palabra. Miren, nosotros yo no sé hacerlo mejor, pero en el celular usted puede ver cuántas horas pasa en redes sociales, cuántas horas pasa en Instagram, cuántas horas pasa en YouTube. Así sean 10 minutos. Si le reduce la mitad, lea 5 minutos la palabra, porque eso es lo que le va a dar el alimento. Así como nos alimentamos de comida, de desayuno y de almuerzo y merienda, así debemos alimentarnos de la palabra, que nuestro cuerpo tenga necesidad de alimentarnos de la palabra. Amén. Amén. Y miren en la tercera tentación. Cuando el diablo le dice, te daré todo, Jesús le dice, teme al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Deuteronomio 6:13. Todo este pasaje está en Mateo 4. Pero cuando Jesús le responde al diablo, las 3 veces le responde con la palabra. Y una de las tentaciones que le dice el diablo también es la palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que la palabra es la única forma de estar fortalecidos ante los ataques del maligno, ante los ataques del enemigo. Y miren, cuando nosotros vemos las 3 tentaciones, en la primera dice, convierte estas piedras en pan. Y es como los deseos de la carne. Y no sé si han visto esos dibujos animados. Bueno, en mi época había esos dibujos animados que salía un angelito acá y un diablito acá. Y cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, pasa lo mismo. Porque el diablito dice una cosa y escuchamos con este oído, y un ángel está diciendo otra cosa por acá. Y es decisión nuestra a quién escuchar. Muchas veces escuchamos a un lado, muchas veces escuchamos al otro lado. Pero nosotros tenemos la decisión ahí, porque el diablo va a estar tentándonos, pero Jesús nos va a estar fortaleciendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que basar nuestra vida, en poder luchar, porque la lucha está en nuestra mente, en los pensamientos que tenemos cada día. Porque el diablo te va a decir, no puedes. El diablo te va a decir, tú estás desechado. El diablo te va a engañar, te va a confundir. Si al mismo Jesús le quiso hacer eso. ¿Y cómo Jesús pudo luchar contra esas tentaciones? Con la palabra. Y es ahí la estrategia. Entonces no es algo, o sea, sí es bueno que le pidamos al pastor que ore por nosotros. Sí es bueno que le digamos a nuestro líder, ore por nosotros. Pero ¿cuál es la base? Leer la palabra. La palabra es lo único que nos va a dar vida. La palabra es lo único que nos va a mantener fuertes. Y como les digo, yo no soy el mejor en leer la palabra. No crean que yo les estoy reclamando algo a ustedes. Me estoy reclamando algo a mí mismo. Porque al leer esto me daba cuenta que el mismo Jesús usó la palabra. Amén. Y miren, en la segunda tentación le dice, tírate. Y es como el orgullo que no nos deja a nosotros avanzar. Hay 2 tipos de orgullo. Un orgullo que cuando usted está estudiando, estudia para un examen, le va bien y le aprueba. Y dices, qué bien, estudié, gracias a Dios, estoy bien. Pero hay un orgullo que llega a la vanidad. Y es cuando nosotros nos creemos autosuficientes. Mucha gente que nosotros conocemos en nuestras familias, en nuestras vidas, nos dice, ¿qué haces yendo el miércoles a la iglesia? Ay, también vas a ir el jueves a la oración. Ay, vas a ir el sábado a Maná. Y vas a ir el sábado a jóvenes. Y vas a ir el domingo también. ¿Qué eso lo vas a pasar en la iglesia? Y la gente nos va a criticar y la gente nos va a decir, no es necesario que vayas. Se puede vivir tranquilo, respira, haz yoga. Todo le van a decir. Pero nosotros sabemos que aquí estamos resguardados, que aquí nos cuidan,
que aquí hacemos lo que dijo Jesús, que llevemos el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Aquí es en donde estamos protegidos. Matando. ¿Por qué? Porque muchas veces por orgullo no preguntamos. Por orgullo no venimos a una consejería. ¿Qué va a decir el pastor de este problema? No, ya se ha de solucionar. ¿Qué le voy a contar a mi líder de este problema? Yo ya voy a solucionarlo solo. El orgullo mata. El orgullo nos encierra. El orgullo nos engaña. Entonces, como les digo, hay un orgullo bueno también. Cuando conseguimos las cosas por esfuerzo, gracias a Dios. Pero también hay un orgullo que destruye. Hay un orgullo que mata. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, estamos sometidos a Jesús. Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, lo que queremos hacer es la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso dice la palabra, ¿no? Que el que llega a Cristo, nueva criatura es, porque lo viejo deja y ahora es un hombre, una mujer nueva en Cristo Jesús. Amén. Entonces, miren, es muy importante que nosotros entendamos que el mismo diablo estaba atacando al orgullo de Jesús para poder eliminar eso, para poder eliminar la salvación del mundo. Pero Jesús estuvo firme y utilizó la palabra, y como les digo, el diablo utilizó Salmos 91 y Jesús le respondió con Deuteronomio 6:16. Después, el diablo le dice: te daré todo. Y es cuando la sociedad nos da todo, cuando nosotros, incluso los que son padres, que tienen la bendición de ser padres, cuando le dan todo a los hijos, y los hijos crecen engreídos, y los hijos crecen sin respeto hacia los padres. Y ahí es en donde el diablo le dice: te daré todo. La codicia es el deseo excesivo de poder. Y ahora, en estos tiempos turbulentos que vive nuestra sociedad, hay mucha gente que tiene emprendimientos, que tiene empresas, que es próspera, pero siempre va a llegar ese diablillo a decirle: pero si coges esa plata, puedes hacer esto. Pero si esta persona, mira cómo creció, y a él nadie le ha cogido, la policía ni se ha enterado de lo que está haciendo, tú también puedes crecer así. Pero eso es codicia, eso es querer hacer las cosas de forma oscura, de la forma más fácil. Y el camino fácil nunca va a ser el mejor camino. Y ahí Dios nos dice, Deuteronomio 6:13. ¿Por qué? Porque solo tenemos que respetar lo que dice la palabra y hacer lo que dice la palabra. Y entonces, si el mismo Jesús utilizó la palabra, nosotros tenemos que hacer eso. Tiene que ser un ejemplo nuestras vidas leyendo la palabra. Así sea un versículo en la casa. Siéntense y lean un versículo y después van a coger costumbre. ¿Y qué piensas tú de este versículo? ¿Y qué piensas tú de este versículo? Y podemos comenzar a coger costumbre de hablar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la guía, es el manual para nuestras vidas. Leer, aprender, analizar, orar es muy importante, y que Dios nos revele lo que tenemos que hacer cuando leemos la palabra. A veces nos va a dar sueño, a veces no vamos a entender, de verdad, a veces no vamos a entender, pero Dios conoce nuestros corazones, y Dios pesa los corazones y sabe las intenciones que tenemos para llegar a Él. Y es ahí donde nosotros debemos comenzar a congregarnos. Y miren, para terminar, miren, ¿se acuerdan que leímos Mateo 3:17? Y miren en Mateo 4:17 lo que dice Jesús. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Lo mismo que dijo Juan el Bautista, lo mismo dijo Jesús. En 3:17 lo dice Juan el Bautista, en 4:17 lo dice Jesús. Y arrepentirnos de nuestros pecados no es nada más que aceptar que cometimos muchos errores, que esos errores no nos marcan, que tenemos un Jesús que pagó en la cruz por nosotros y que somos nuevas personas gracias a Él. Y cuando llegamos acá, intentar cambiar. Va a ser una lucha de todos los días, va a ser una lucha de todos los días, pero no hay nada más gratificante que tener la paz de caminar en la verdad. Y la verdad es Cristo. Amén. Amén.